Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, vamos a tratar un tema delicado, un tema doloroso incluso. El avance de los narcos, la narcopolítica, el narcoestado, el tema de la seguridad. Estela, ¿cómo estamos? Buenas noches, Luis, buenas noches a nuestros invitados. Y bueno, un tema lacerante para nuestro país, peligroso, y creo que no nos estamos dando cuenta de cómo va tomando territorialmente este tema y las implicancias que tiene para las instituciones. Está con nosotros hoy Pablo Ríos, él es viceministro del Interior. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Gusto, gracias por venir. Y para mí es una oportunidad. Vengo en representación del señor ministro del Interior y queremos aprovechar esta oportunidad que nos da la prensa para explicar qué estamos haciendo, en qué estamos nosotros desde el Ministerio del Interior. Está con nosotros también Juan Martens, es doctor en criminología. Hola, Juan. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y a mis alumnos de Teoría de la Ciencia que me dieron permiso para venir más temprano. Ah, bueno. De Pilar. Me parece fantástico. Está también con nosotros Juan Bartolomé Ramírez, senador nacional. Ancho Ramírez, ¿qué tal? Gracias por venir, Ancho. Gracias por la oportunidad. Un saludo a los compañeros panelistas y a la teleaudiencia. Y está también el diputado Juan Ayala Acevedo, diputado nacional. Se está colocando ya el micrófono, enseguida se va a instalar también en la mesa el diputado. Bueno, Estela, ¿querés abrir? Bueno, Luis, en el 2015 salió un informe inquietante que decía que el 70% de los agentes de la SENAT estaban vinculados a la corrupción y básicamente por la tarea específica que realizaban a la narcopolítica. Esto obviamente ha cambiado. Recordemos que el actual ministro del Interior fue titular de la SENAT, hubo un cambio, hubo una oxigenación de esa parte, pero lo cito nada más como un disparador de que es una realidad, y no solamente en la SENAT, en la policía, la fiscalía, el poder judicial y obviamente la narcopolítica, que tiene que ver con no solamente los narcotraficantes como sponsors de la política, sino que muchos de ellos también ya dentro de las instituciones del Estado, sobre todo en el Congreso. Yo preguntaría a la mesa ¿hasta dónde contaminó el narcotráfico el Estado paraguayo? No sé, Luis, ¿con quién abrimos? Vamos a escuchar al viceministro, primero que nada. Si de repente al doctor... No, tal vez el viceministro si no, nos pueda decir el concepto de COCUE en la Policía Nacional y si el COCUEPA llegó ya al narcotráfico, viceministro. ¿Cómo es eso? A ver, tenemos un policía ahí que nos puede definir el concepto de COCUE, que es una cuestión de recaudación más allá de lo que se tiene que recaudar. Y si llegó no al narcotráfico, es un análisis importantísimo para conocer un poco esas implicancias e imbricaciones. Voy complemento lo que dice el profe. Te puedo llamar profesor porque nosotros nos conocemos de la academia, somos docentes, yo soy investigador científico como él. El sagaz institucional es lo que él está haciendo referencia desde el punto de vista sociológico, pero ese sagaz institucional ahora ya la ciudadanía conoce. ¿Cómo es sagaz? Sagaz institucional, lo que se ve, lo que antes se sabía que existía, pero no se sabía, no era algo que no se sabía, que la ciudadanía no conocía. Ahora la ciudadanía conoce esa vinculación de un sector de la policía con esa realidad delictiva, porque un hecho punible es. Eso es una realidad. Pero en realidad lo que a mí, y complementando lo que dice el viceministro, ciertamente nos conocemos espacios académicos y es una persona con quien se puede dialogar de estos temas, es de que está tan institucionalizado que la policía recaude para combustible, para arreglar patrullera, para ruedas, y eso se informe como novedad policial. O sea, no solamente pasa que eso se recauda, sino que se invierte tiempo, esfuerzo, memo, llega a la policía diciendo hemos juntado plata para comprar ruedas. Entonces, y el COCUE, esto se volvió tan institucional que incluso hay órdenes desde adentro, consigan ustedes el dinero. Entonces, ese es un problema de que hoy nosotros estamos tratando de entender esta corrupción, de dónde hasta dónde llegó. ¿Y qué pasa si vos le pedís la plata al narcotraficante? ¿Y qué pasa si es el narco tu COCUE? Pues eso es un concepto que tenemos que seguir trabajando, construyendo y entendiendo. Y que lo diga el viceministro para mí es súper alentador, que conozcamos y que ellos estén manejando esa realidad. Y lo que me gustaría saber es cómo podemos superar esa realidad. Que un narco ya no sea COCUE de la policía,
para mí que es proveedor, un lugar donde recaudan. Pero es un concepto más allá de lo físico. Porque por eso es lo que a mí sociológicamente y criminológicamente me parece tan interesante, porque el COCUE no tiene un lugar físico. Puede ser una persona que recorre, puede ser una persona con medidas alternativas que cada tanto tiene que aportar para que no sea atrapado. Senador, usted iba a decir algo sobre el tema. Lo que quiero complementar nomás lo que elige el señor Martín, es una realidad lo que usted está afirmando, y yo no puedo venir a negar lo que eso acá, de que la policía en Latinoamérica protege un mercado delictivo, que es parte de un doble pacto, sabemos nosotros eso, y eso es lo que nosotros tenemos que ir corrigiendo. ¿Y cómo vamos a corregir? Creando marcos institucionales, estructura de participación, de control social o parlamentario sobre la gestión policial. Eso justamente pues, forma parte de lo que nosotros estamos implementando con el ministro Yucio, y forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana que te comenté. ¿Cuándo comenzó? En 1999 comenzó. Ya debería haber, por ejemplo, un Consejo de Seguridad Ciudadana. Hace 9 meses nosotros terminamos con sección, estamos instalando en San Pedro, acá en Endeyú, y ahora me fui a instalar el primer Consejo de Seguridad Ciudadana en Pedro Juan Caballero, en Amambay. Y hay un audio que está recorriendo en las redes de parte de un concejal que ilustra perfectamente cuál es la realidad. Y por supuesto yo me fui a asumir eso, escucharle a la ciudadanía. Por supuesto que nuestra política de seguridad ciudadana, con visión de política de Estado que está implementando este gobierno, eso hay que resaltar. Por eso le entregué la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana para que ustedes dimensionen. El proceso comenzó en 1992. Comenzó donde ¿qué pasa? Hoy no tenemos una estrategia, pero no tenemos un diagnóstico de la violencia y la inseguridad. La última encuesta de victimización a instancia del Ministerio del Interior es del 2010. 2019, se hizo el año pasado, antepasado. INE hizo, pero hasta hoy no se entregó, no se divulgaron. Entonces, ¿de qué sirve y sobre qué? Y ahí te pregunto, ¿sobre qué se va a construir si no tenemos datos empíricos de violencia e inseguridad? Y justamente ese pues es el proceso. Acá, todo pues es proceso acá. Acá nosotros, vos me estás hablando de socializar esos datos, esas encuestas de victimización que tenemos. Bueno, porque tenemos, por ejemplo, en el Plan 2030 de la Secretaría Técnica, después tenemos el de 2018 del Ministerio Interior, tenemos del 2019 del INE. Por supuesto que esto se tenía que publicar, y ahora vamos a publicar nosotros en la página web para que la ciudadanía tome conocimiento de eso. Antes de seguir con eso, le quiero saludar primero al diputado Juan Ayala Acevedo. ¿Qué tal, diputado? Gracias por venir. ¿Cómo está, Luis? Un placer. Bueno, y le quiero, Ancho, quiero escuchar un poco la versión política de esta historia, ¿verdad? Porque decía recién el viceministro, en América Latina se dio esta relación, este maridaje entre la policía y los grupos mafiosos, o sea, como una cuestión natural. Decía Juan, era primero para recaudar porque no había plata para comprar la rueda, después ya era recaudar para recaudar, o sea, digamos, esa vinculación se mantuvo. ¿Cuál es la lectura política, Ancho? Bueno, lo que el profesor señala y le da una terminología rural o una terminología que usan esa terminología de los policías, como dicen ellos, Cocue o tu guampa, o esas cosas muy internas de ellos. Tu amigo. Es sencillo. No sé si el viceministro maneja, pero hay que saber cuánto de recursos tiene la jefatura de Capitán Bao como para sobrevivir, cuánto tiene la de Pacola, lugares, la de Manta Potrero, hablando de Amambay, y por lo general va a tener un ticket de combustible que le va a dar para una semana y una ración de comida regular, y el resto tiene que hacer. La habilidad que tenga comisario que esté al frente de esa comisaría, la capacidad, entendiendo de que a lo mejor se fue y le habló a un comerciante, un grupo de amigos de la policía, que le deja carne, que le mata un chancho, le mata oveja, qué sé yo, pero también abre la posibilidad y la discrecionalidad de que se le acerque el narco. Y en estos lugares, ¿qué es lo que ocurre? Una plantación de marihuana tiene la anuencia de alguna comisaría cercana. Ellos saben de que alguien está plantando ahí.
porque va a tener que salir por esa ruta. Y se entiende que en el fondo es un campesino, hay un problema social y bueno, se han embotado y tal vez ya puedo tu la vez rosados a Chavisante anga va hora para la mecena. Y bueno, hay un acuerdo también ahí. ¿Cuándo empieza el problema? Que a lo mejor vino la Senat o vino o de aquí de Asunción, alguien se le avisó y alguien hizo un sobrevuelo y Homo Penso de 2 veces. Como pienso de la comisaría local y después Onseño Bay le aparece otro narcótico y le aparece y ese pues no estaba en el acuerdo y al final él no tiene para pagar y el tercero si no paga, bueno, y se le agarra la carga y bueno, ¿y cómo se soluciona eso? Y es un problema estructural, es un problema, pero acá hay una cuestión, acá veo tanto que el viceministro y el profesor manejan muy bien las cuestiones y sobre todo desde el punto de vista de la ciencia. Hay una diferencia muy grande en el concepto de seguridad pública y seguridad ciudadana, que es lo que quiere bajarla como modelo y como la academia define. La seguridad pública es la sensación de seguridad que tiene el ciudadano, que se levanta, que no puede salir, que su casa está abierta, nadie entró a robarle nada en su patio, no vino un motochorro a robarle su celular, qué sé yo, no entró, no tiene un crimen bagatelario normal, ¿verdad? El tipo se siente seguro en su casa, sale a tomar tereré enfrente de su casa. La seguridad ciudadana es decirle al ciudadano que colabore con la policía, entiendo así, que juntos hagan un servicio de protección. Quiere decir de que el ciudadano tiene que ir a decirle al jefe de policía, vos sabés que hay un lugar de expendio de microtráfico en tal lugar. Una boca de fumo, como se dice en la frontera, hay en tal lugar. O sea, pasa a ser un tironzá. Pero lo peor es de que a veces no ocurre el allanamiento y acaba sabiendo la persona quién le denunció. ¿Y cómo va a funcionar la seguridad ciudadana así? O sea, en la zona de frontera, y yo creo que eso va a darse acá en el microcentro. O sea, la seguridad ya pasa por no te metas. Sí. O sea, ellos hacen su negocio, claro. El productor cultiva, el comisario cobra su coima y acá no va a haber... El que cuenta Y esa va es a la aparecer situación. con un candado en la boca, No, y esa es la muerto situación en la zanja. de ilegalismo. Toleramos esto, y yo me alegra mucho de estos espacios porque aprendemos, ¿no? Toleramos ciertas ilegalidades porque hacen que funcione la economía, porque no hay opciones en la economía lícita. Y ese es el problema estructural que tenemos que atacar. Porque ¿de qué te sirve? No vamos a poder apresar a toda una comunidad, no vamos a poder apresar a toda la población. Entonces, el Estado es consciente, nos lo están diciendo autoridades, de que hay ilegalismos que vamos a tolerar porque cumple una función político, económica y social. Como el contrabando. Como el contrabando y como... No, la plantación de marihuana se tolera. Sí. Y ñemopé, ese es la etnografía nos dan estos elementos para seguir entendiendo que forma parte de del ñe que se usa, ¿verdad? En ese contexto. Usando el léxico. Por eso es tan importante hablar en esto, cocue, ñemopé, o sea... yo recuerdo hace unos años, claro, y se quiebra por eso. Parecía surrealista que toda una comunidad, Cambarembé, salió a manifestarse porque la Senat se fue a, ¿cómo se dice? A cegar, diríamos, todas las plantaciones de marihuana. Ahora, diputado, ¿qué pasa? Si vos sos representante de la Mambay, ¿verdad? Y tus electores son estos. Y tus electores viven esa realidad. O sea, esa realidad es... sobrevivencia. Cultiva marihuana, el grupo paga su coima, se le permite traficar. Todos vivimos bien con esto. O sea, aceptamos el ilegalismo negocio, tolerado. Claro, toleramos todo. Y vos como representante de esos electores no puedes ponerte en contra del negocio. Y si realmente es una problemática social, ¿verdad? Así como el viceministro estuvo diciendo allá, estuvo en la reunión que quiso implementar el Consejo de Seguridad, que la creación de empleo, que sería la solución a largo plazo, ¿verdad? Y realmente, como decía Luis, es difícil el tema, ¿verdad? La gente, no hay fuente de trabajo, entonces
se tiran al tráfico, ¿verdad? Y solo que eso produce mucha violencia, ¿verdad? Mucha matanza, o deja a un lado, pero el otro lado se compone, que es la violencia, la matanza. O sea, en ese contexto, le quiero preguntar a los dos, que son representantes de la Mambay, el epicentro de la violencia y de esta lucha. ¿Cómo es hacer política en esos lugares? Cuando ustedes recorren y plantean sus propuestas, y esa es una realidad que existe. Me decía una vez un candidato a intendente que como la política es muy cara, me dice, vos le pedís a la gente, al almacenero, a alguien que aporte a tu candidatura. Viene el narco y te pone sin ningún problema 100 millones de guaraníes en tu mesa como aporte a tu campaña. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Alguna vez un narcotraficante se acercó a ustedes y les dijo, les voy a dar dinero? ¿Ustedes aceptaron dinero del narcotráfico? Lo bueno del narcotraficante es que ellos entienden muy bien el sí y el no. Yo tengo 25 años de política activa. Y lo que cambió en Amambay es de que hoy no le conocemos más a los mafiosos. ¿Cómo es eso? Y yo sabía quién era Fat Yamil. Cuando yo era jovencito y se robaba un vehículo, la gente iba a Fat Yamil, no sé, iba a la policía y le decía, don Fat, me robaron mi vehículo. Pero la orden es que de acá no se puede robar. Pueden venir, era el negocio para los policías y militares subalternos en la época de Stroessner, y los fines de semana agarrar un vehículo Mau, cabrito, y traer y legalizar acá. Tenían todos sus escribanos, pero era un negocio, se permitía, pero no se podía robar el vehículo. Se podía robar desde Dorado a aquellos lados y en el Paraguay los gigantes no, porque robar un vehículo en Paraguay no era el negocio. Pues viene bueno, yo no sabía que existía, yo sabía que existía un FAD. Yo le conocía a Jorge Rafat. Cabeza Branca no es de la ciudad, pero su padre era un hombre que trabajaba mucho, que traía grano, don Pedro. O sea, eran personas que se le conocía. Este muchacho Jarvis, loretano, o sea, de familia. Él es Pavón. Pavón es un apellido de arraigo en el norte. Pavón Jiménez, ¿verdad? Ellos son de origen, no sé si son brasiguayos, porque es la inversa, el paraguayo que se vuelve brasilero, no el brasilero que se vuelve paraguayo. Pero uno sabía que existían, ¿verdad? Y había había respeto, había código, se le respetaba, sabía. Pero ahora, ¿quién es el Bebeto? Estos últimos, Galán, hay un tal Minotauro. Son personas que... Pasa que con la muerte de Rafat se democratiza ese espacio. Yo suelo usar el concepto de mercado criminal. Y sacando un poco el foco de Amambay, recordemos que el 45% de la economía paraguaya es ilegal o informal. Luis maneja mejor esos datos. Y no es un problema solo de Amambay. Se replica esto en Saltos del Guairá, se replica en Ciudad del Este, se replica en Encarnación y Pilar. La única diferencia es de que en Pilar actúan los mismos negocios, pero sin violencia. Entonces, la pregunta tal vez sea, ¿por qué hay violencia en Amambay con relación a estos negocios y en Pilar, que tiene 2 o 0 asesinatos por 100.000 habitantes cada tanto? Nos sorprende con ese dato que no se mata a nadie en un año, pero tiene el mismo tráfico y tiene el mismo paso. Entonces, la pregunta que nos queda muchas veces como analistas de estos temas es decir, ¿qué hace la diferencia? El senador nos da unos elementos, se democratiza, hay gente, hoy ya no le conocemos, ya no hay reglas. Y ahí entra esta disputa del PSC que quiere hegemonizar y quiere controlar vuelvamente, quiere ser el Rafat, quiere ser el Fat Yamil y no está logrando. Y por eso es que van estos picos de asesinatos selectivos y violentos. Entonces, eso también creo que los senadores que comparten aquí con nosotros manejan muy bien y veamos el foco del por qué justamente en estos otros lugares no estamos teniendo esas explosiones violentas. Le pasó la pregunta al viceministro. ¿Por qué surge la violencia especialmente en Amambay? Porque al final todo es una disputa de un negocio ilegal. Esta es una disputa por un negocio ilegal.
¿Por qué en el Amambay hay violencia en esa disputa? Ahí el senador, por ejemplo, describió bastante bien la gobernanza alternativa que así tenía Rafah, por ejemplo, ¿verdad? Gobernanza criminal, en términos criminológicos. Bueno, pero en nuestro caso, ellos son los que están instalando ese manejo, ¿verdad? Controlando inclusive las instituciones del Estado, ¿verdad? Esa es la realidad. Y también hay que resaltar también el esfuerzo que está haciendo las instituciones del Estado Senado, por ejemplo, cuántos fueron expulsados, muchísimos fueron expulsados, miembros del PCC ahora de Paraguay, a través de investigaciones selectivas, a través de inteligencias selectivas, como están siendo expulsados masivamente, donde ahora por ejemplo ya no se puede hablar, como él dice, de un líder así bien visible. Ellos están disputando el control de ese territorio como parte de esa violencia sistemática de la clandestinidad. Ellos ya no están ahí públicamente defendiendo un territorio, porque se le va a prender y se le va a expulsar. Es una realidad. Hay que resaltar también el buen trabajo de la SENA, por ejemplo, con la policía, que están haciendo su esfuerzo, pero paralelamente la disputa por ese territorio, por el control de ese territorio, se vuelve violento por diversos factores de rivalidad. Ellos tienen que instalarse ahí. Hay bandas rivales que se están disputando desde la clandestinidad, no están públicamente ahora. Antes sí, públicamente, Yamil con su hijo Tulu y eso estaban recorriendo Pedro Juan. Pero a ver, viceministro, yo quiero nomás recordar la última historia. Nosotros tenemos un narco que está en Pedro Juan Caballero, remitido por un juez con la excusa de que no hay cardiólogo en el resto del país, salvo en el Amambay. Lo manda a la prisión en Pedro Juan, en donde tiene no una celda VIP, un pabellón VIP. 8 teléfonos de donde manejaba todo el negocio. Y por una cuestión supuestamente de celos, contrata un servicio tercerizado de sicario para asesinar al que fuera la pareja de su actual mujer en Pedro Juan Caballero, donde muere la hija del gobernador de la Amambay. O sea, uno ve es una de las formas de ejercicio de la violencia, y aquí los pedrojuaninos nos pueden decir muy bien. O sea, no solamente se mata por espacio territorial, por ruta, sino que en la medida que uno normaliza la resolución violenta de los conflictos, ya va matando por cualquier cosa y termina matando por un champión finalmente, ¿no? Eso es justamente porque vos hablabas el caso Fat Yamil. Es cierto lo que dice él. Esa es la realidad. O sea, ese ahora es así. Ahí, por ejemplo, como dijo el senador, había código antes, ¿verdad? Ahora ellos, no. Dentro de una disputa por celos, por tracción, ellos se ejecutan entre ellos. ¿Eso? Y no podemos comparar también Pedro Juan Caballero con Pilar. Pedro Juan Caballero es una frontera seca, donde están grupos criminales brasileros que vienen de Brasil y son altamente violentos, ¿verdad? No podemos comparar con Pilar, ¿verdad? Ahí es que actúan, PCC tiene bautizados. El tráfico pasa directamente por Pedro Juan. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué son más violentos? ¿Que los brasileños son más violentos que los argentinos? Y ahí tenemos que, sí, son mucho más violentos, y de hecho tienen una estructura bandeirante. En Río de Janeiro, Sao Paulo, lugares donde nacieron, usan una violencia extrema, ¿no? Y es ese tecó brasileño de resolver conflictos es lo que se traslada. El sicariato entró a Paraguay luego de la dictadura de mano de los brasileños. O sea, toda la documentación que se hizo en el informe Chococue de ejecuciones en torno a la tierra fue por práctica brasileña que se venía instalando. Entonces, el es término más, capanga es de ellos. Es de ellos, ¿no? Entonces, los datos incluso nos dicen esto. La frontera paraguayo-brasileña es criminógena. Tienen las tasas más altas de violencia. Llegan a 60, 30, 40 por 100.000 habitantes. Nunca hemos bajado esa tasa de la media nacional brasileña. Brasil tiene 30 asesinatos por 100.000 habitantes. Paraguay hoy tiene 6. Pero eso nosotros no vemos. Central tiene 2. Y ahí le invitamos al viceministro que exploten más esos datos. Asunción tiene buenas tasas de asesinato, pero lo que... O sea, baja, ¿verdad? Baja, ¿no? Sonó a promoción de... baja tasa de asesinato, pero en realidad toda la franja brasileña, paraguayo-brasileña, es muy alta y es lo que se ve. Y ahí volvemos a la necesidad de una estrategia que nos involucra a todos y todas, de tal manera que se establezcan sectorizadamente las políticas de seguridad con diagnóstico certero, porque ahí lo que hay ruido que no se está haciendo. Ahora, lo que se tiene que documentar. Yo pregunto, porque por lo que están contando, realmente es espeluznante, ¿verdad? Porque contamos con una naturalidad, algo que es aterrador. O sea, es ilegal, absolutamente ilegal. Este acuerdo entre autoridades de turno y organizaciones mafiosas es de antaño. O sea, siempre había un acuerdo cuando estaba Fat Yamil, estaba pacificado, acá no se roban los autos, puedes robar allá, acá no. O sea, todo estaba controlado y tranquilo.
Y funcionaba. Y ellos manejaban el negocio de la droga. Funcionaba. ¿Verdad? Y funcionaba. Obviamente eso es irregular y eso había que romperlo. Aunque fuera pacífico, había que romperlo porque el Estado tiene que tomar el control. No puede ser que esto funcione. A mí me recuerda la corrupción de la dictadura. ¿Se acuerdan que decían? En la dictadura estaba organizado y solamente robaban los generales, algunos empresarios, algunos políticos, y con la democracia se democratizó la corrupción. Claro. Me suena más o menos algo así. Ahora, yo pregunto, si vamos a romper con eso y establecer legalidad, porque en algún momento tiene que ser así, ¿verdad? Entramos en la encrucijada plata o plomo. O sea, Ancho Ramírez está en ese lugar haciendo política. Para combatir esa situación irregular, tiene que poner en riesgo su vida. O sea, o me callo y dejo que la cosa pase, o me enfrento y termino con un pedazo de plomo en la cabeza. Yo creo que soy fruto de la forma en que uno vive dentro de una sociedad. Yo no digo que en Amambay haya un cartel. O sea, del Estado todavía está presente. No es la misma situación que hubo en Medellín, o en Colombia, en otro lugar. En México. Ahora bien, lo que, como yo dije que cambió, el hecho de que son jóvenes, son nuevos, nadie los conoce, cómo llegan. Le quiero sumar dos cuestiones. Me dice Arnaldo Yuxio, cuando estuvimos en el Senado, el ministro, que se quintuplicó la actividad ilícita en lo que compra-venta de estupefacientes. O sea, hay 5 veces dinero más, o sea, hay más negocios, hay más actores. Pero lo que vino a cambiar la cultura normal, digamos, la sociedad, tiene 10 o 12 años, que es la cocaína. Porque antiguamente, siguiendo el mismo relato tuyo, era soja, era café, era azúcar, venían heladeras, se iban computadoras, se iban las famosas videocaseteras, ¿verdad? El whisky. El contrabando era otro. Cigarrillos, ¿verdad? Pero después entró la cocaína y cambió todo el esquema. Por el volumen de dinero que cambió todo el esquema, porque antes, o sea, el café que nosotros tomábamos aquí, el café, no voy a decir la marca, era un café que entró y éramos el segundo país exportador de café del mundo. Algo así, ¿verdad? La soja éramos el tercero o cuarto porque acá había menos impuestos, entonces los brasileños daban su puliño y veníamos y le matriculábamos nuestra bolsa y le enviábamos. Y todo ganaba, qué sé yo, se pagaba impuestos, no sé, era algo así. Una simulación compartida. Drawback, un gran negocio de drawback. Pero viene la cocaína y cambia todo ese sistema. Y si alguien acuerda con ellos, sea político, sea juez, sea policía, y bueno, tiene que atenerse a las consecuencias, ¿verdad? Porque el sistema cambió. A mí la parte que creo que fue un poco la primera pregunta que hice, pero que no está respondida, que ¿cuánto ha contaminado el Estado paraguayo el narcotráfico? ¿Verdad? Porque tomemos el caso de Faustino Aguayo. Ahí vimos un juzgado y una fiscalía que hasta hoy a mí no me convence con respecto a un juez que lo remite a Pedro Juan Caballero con el absurdo argumento de que acá su cardiólogo estaba allá. El fiscal que no sabe si le comunicó o no el juez. Anda todavía buscando papeles. Después tenemos ahí la cárcel, que debería ser un castigo, que en realidad era un hotel para el narcotraficante. O sea, ya tenemos ahí Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, el Parlamento, que cada vez más hay versiones de que hay muchos políticos cuya campaña ha sido sostenida por el narcotráfico, no necesariamente tienen que pertenecer a la zona, ¿verdad? Se habla de muchas candidaturas. Ahí tenemos el Poder Legislativo y probablemente muchos candidatos o precandidatos presidenciales que recibieron el dinero para la campaña electoral. ¿Cómo frenamos eso? ¿Cómo frenamos esta contaminación del Estado si cada vez más la política es más cara y más difícil de llegar? Yo te voy a contestar, ¿verdad? Si aceptás el dinero,
y atenerte a las consecuencias. ¿Verdad? ¿Cuántas propuestas uno puede recibir? ¿Usted recibió Voy a guardarme en mi foro interior. Sí. Propuestas de toda índole, de mi punto de vista político o de mi conducta personal. Y tenés que tener el libre albedrío de decir no. Porque te repito que lo que tiene el narcotraficante es que si vos le decís, o cualquier delincuente, no, o sí, el no y el sí, no se va a enojar porque vos le decís no, se va a enojar por si le decís sí y no cumpliste. ¿Y cuántas veces te va a tentar, senador? Pocas veces. Yo creo que saben ellos. Pocas A ver, veces. el diputado dice, parece que tiene algo. Sí. A ver. Y inclusive mi tío Robert, sobre el punto que tocó Luis, siempre estuvo en la lucha fuerte, ¿verdad?, contra el narcotráfico, y a raíz de eso sufrió un atentado, ¿verdad?, donde casi perdió su vida. Inclusive nuestra familia se caracteriza de no recibir aporte de los narcos, ¿verdad? Siempre fue con recursos propios, ¿verdad? El clan Acevedo. Yo creo que es revelador lo que nos comentan los panelistas, ¿no? Porque nosotros en uno de los artículos que estamos terminando es que encontramos en todos los departamentos, en todos, no hay ninguno, en que no haya involucramiento del narcotráfico, ya sea por acción o omisión, la vista gorda, ¿no?, en el poder político y las cuestiones, instancias institucionales. De que varía niveles y formas de involucramiento, según sea región de producción, de recepción o de paso. Porque muchas veces uno incluso se pregunta, ¿qué va a pasar en Paraguarí? Pues es una zona de paso finalmente, y es un cocué a mojapope de las instituciones, ¿no? Y lo que se ha venido viendo es que ha pasado de los gobiernos locales, regionales y a gobiernos nacionales, o sea, autoridades nacionales finalmente. Entonces, va creciendo. Va creciendo. Tengo que hacer la pausa brevísima y después te vamos a escuchar, viceministro, ¿eh? Breve pausa y escuchamos lo que va a decir el viceministro con respecto a... Yo no me resigno a creer que el Estado no puede vencer este fenómeno, aunque tenga 40, 50 años. Porque si no, los estados en el mundo hubiesen todo tirado la toalla. O sea, este no es un problema, lo enfrentaron los yanquis en la década del 30, del 40, ¿verdad? Lo enfrentaron los colombianos más recientemente, están enfrentando los mexicanos. ¿Cómo hacemos para empezar a enderezar esto? Porque por el relato que están haciendo, no sé, hay como una sensación casi de resignación de que esto no puede cambiar. Viceministro. No es tanto así. Yo puedo ser en ese sentido enfático de que hay esfuerzo, hay capacidad existente ya en las instituciones del Estado, en la policía, en la Senal, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Lo que hay que ir fortaleciendo esa capacidad institucional, porque coincido perfectamente con los panelistas, si la policía no tiene medios y capacidades, la Fuerza Armada no tiene medios y capacidades, difícilmente estén desplegando una operación efectiva en la zona de frontera común que tiene como Brasil. En realidad tienen medios, viceministro, demasiado corrupción nomás hay, porque el afer del combustible, nomás, ¿cuántos millones se robaron? Desde el comandante de policía hasta están presos, claro. Y esa es una parte, y como le dije, yo soy un convencido de que ahora mismo no hay un doble pacto, por ejemplo, entre las autoridades nacionales, entre el que le habla el ministro del Interior y el presidente, por ejemplo, con el narcotráfico. No hay. O sea, son tres. ¿Y el resto? Nosotros, especialmente nosotros, pues yo no puedo hablar de otras personas, pero de nosotros yo puedo hablar de que no hay, por ejemplo, el coscué del maletín, por ejemplo. Yo le puedo decirle eso con propiedad. ¿Por qué se sigue pagando para irse a Pedro Juan o a San Pedro? Eso consulte al comandante. No, me pregunto, o sea, si vamos a hablar de todas estas cuestiones, de los policías, que yo me quiero ir a Pedro Juan y pago 50 millones, me quiero ir a San Pedro, pago 30, pago 20. Entonces, y eso es desde las altas autoridades policiales, viceministro. Ya incluía al ministro del Interior. Es que yo no puedo disociar institución yo te disocio, policial del ministro del Interior. Yo no me hago cargo de lo que haga el comandante, si usted dice, afirma eso, pero yo no soy parte de ese de la o sea, no tienen control sobre en este momento sobre la policía. Es importante, nosotros estamos planteando formas institucionales de instalar control sobre la Policía Nacional. Pero que vos no recibas. Pero si se está pagando para ir a Pedro Juan, a mí no me sirve mucho tu honestidad en particular, si la institución no funciona. En estos días yo fui víctima de mucha persecución en la prensa, porque yo soy uno de los que no le permito a la policía autogobierno.
manejo formal con el comandante, donde yo le digo cómo tiene... disputa con el comandante de la policía. No es disputa, eso es una formalidad que establece el principio constitucional y la ley de defensa y seguridad interna. Ahí no hay disputa, tengo un manejo formal. O sea, ¿tenés problemas para ordenar eso en la policía hoy, viceministro? ¿Cuál es? O sea, no te obedecen, no te hacen caso, no hacen caso a la Estrategia Nacional de Seguridad. Eso es lo que tenemos que entender, porque si no, pues vemos un resultado, que la policía va por un lado, el discurso que ustedes hacen de verdad, viceministro, y con el aprecio que te tengo, es fantástico. Pero el resultado no se ve. O sea, en la práctica se ven otras cosas, las actuaciones policiales son otras. En ese sentido, yo le quiero preguntar a los congresistas de Amambay, ¿cómo ha cambiado Amambay en 30 años? Vamos a partir de la democracia nomás, desde el 89 hasta hoy. ¿Ha empeorado su situación? Desde el punto de vista de la violencia. De la violencia, del narcotráfico, de la narcopolítica. Vivir hace 30 años en Amambay, o hace 20 años, porque el diputado es muy joven, ¿verdad? Pero... no nació ¿Cómo es vivir en Amambay? Yo después del episodio que le afectó acá a la prima hermana de Juan Manuel, a la hija de Ronald, me asusté. Yo nunca tuve miedo de Pedro Juan Gallardo. Este episodio me marcó. Estuvimos en duelo en casa 2 o 3 días. Aparte de que la nena, compañera de mi hijo, no sé, y todavía tenemos costumbre de pueblo, ¿verdad? ¿Por qué tiene miedo ahora? Tengo miedo porque eso no pensé jamás que iba a ocurrir, que gente inocente muera en un atentado. Porque mi subconsciente me decía y me autoconvencía de que sí, es una pena que en Pedro Juan vivamos así, pero si yo no me meto en algo ilícito, yo voy a andar bien, no voy a tener problemas. Y eso hacía parte, digamos, de una conexión entre todos los ciudadanos de Pedro Juan. Por eso el peruanino trata de ser amable, de ocultar, de ver, porque sabe de que hay una columna de una violencia, pero que no le afecta, ¿verdad? Hoy estoy asustado, eso nunca ocurrió. Hoy me preocupa. Si vos me decís cambió, y bueno, y cambió ahora. Todo ese tiempo, al Estado nunca le interesó a Amambay. Cuando nosotros hacíamos la bicameral, en el presupuesto, te voy hablando de 20 años atrás, decía, los INE Pedro Juan en Amambay están bien, no hay tanta pobreza, adultos mayores te componen eso, no se tienen lo que ir porque hay, o sea, y desde la propia estructura del Estado nunca existió. Y un último detalle, que hoy me acordé, gobierno de Lugo, yo soy electo gobernador electo, Rafa Filisola, ministro, éramos colegas, y don Livio, que era nuestro colega, era el último ministro de Nicanor, y que hizo un trabajo interesante porque le dijo a Rafa, vamos a ir a visitar contigo a todas las comisarías más importantes de la República para decir que esto es una transición política. Fue una actitud muy buena, don Livio. Y a mí me tocó justo irme en Concepción y me fui en Amambay. Y hicimos un pequeño inventario, estaba el jefe de policía y había 3 patrulleras, 2 funcionaban y 1 tocó Ari. Había 10 armas largas, no sé cuántas pistolas, nada, no había nada en síntesis. Y había una en Capitán Bao que no funcionaba, o sea, no había nada. ¿Por qué hago ese ejemplo? Porque el Amambay nunca tuvo ayuda del Estado como para que, aparte de la ruta, no sé qué otra ayuda le hizo llegar una ruta hasta Pedro Juan Caballero. Entonces, yo creo que como una energía natural, la sociedad va buscando trabajo, buscando servicios, y es contemplativo y hasta tolera algunas cuestiones, algunos ilícitos, si no le afectan. Pero ahora sí la gente, pues yo te digo que estoy preocupado porque siento que nos va a afectar a todos y me preocupa. Hoy estoy súper preocupado. Lo otro, te soy honesto, yo traté de entender, bueno, este es mi lugar, voy a sobrevivir, es mi selva, tiene su sistema. Yo tengo que cuidarme, yo no tengo que extralimitarme. Yo nunca tuve un guardia de seguridad, nunca le pedí.
en 20 y tantos años de político que me acompañe un policía. Nunca tuve un guardia. Yo nunca tuve un guardia de seguridad. Pero ahora vas a pedir. Y bueno, la verdad que no sé, pero tal vez tenga que analizar. Tengo, no sé, guardia privado, no sé, pero realmente me preocupa. Me preocupa porque tengo hijos, tengo... El diputado quiere agregar algo. Sí. Yo lo que puedo manifestar, la sensación de hoy en día es grave, porque la ciudadanía está con la sensación de miedo. Ya no se puede salir a cenar en los lugares. No sabes si el que está a tu lado cenando se le va a matar y se le mata a unos cuantos ahí. O sea, grave. Los padres que le dejan a su hijo salir, no, eso no va para atajar, ¿verdad? Y no sabe dónde tu hijo se va, no sabe con quién está, no sabe si van a entrar en la fiesta, y en cada fiesta hay una muerte, en cada evento hay una muerte. Está grave. La sensación de miedo es grande, ¿verdad? Antes no era así, ¿verdad? Antes le podía decir a alguien que se quería ir en Pedro Juan, no, si no te metes o no andas con eso, no te va a pasar nada. Pero ahora, si estás cerca nomás, claro, pueden entrar y le matan a todos. Colateral. Yo le quiero preguntar otra vez al viceministro, porque me quedó picando eso que estaban hablando hace rato. O sea, hay un problema, yo creo que institucional, viceministro, sí. La autoridad del Ministerio del Interior, que establece, digamos, la política pública de criminalidad, tiene una dirección y la policía tiene otra, porque vos decías, eso tenés que decirle al comandante. O sea, el comandante no responde a las directivas del Ministerio del Interior. La autoridad civil. No me explico, ¿no? En cuanto al COJUE, nomás yo le digo, o sea, que eso no podemos nosotros, tipo, plantear como una ecuación social como estamos planteando en la mesa, de que es normal. Eso no debe ser normal que el policía reciba ahí su coima. Pero yo le digo que nosotros estamos bajando línea a la policía de trabajo. Por supuesto que estamos ahora encima de la policía para que implemente su plan estratégico institucional. Ellos tienen su plan estratégico conforme a eso, conforme al plan estratégico. Esta carpeta que yo te entregué son planes estratégicos que ya viene de 1999, que nunca se operativizó en todos los gobiernos. Entonces te pregunto esto, viceministro, sí. ¿Vos tenés autoridad y poder para obligarle a la policía a que aplique este plan? Por supuesto que tengo autoridad y estoy direccionando a eso. Estoy direccionando, y conforme ahora el comandante me elevó un plan de alerta temprana, y también estamos implementando nosotros en la zona de frontera común un plan de estratégico por casos, donde nosotros con el profesor, yo creo que coincidimos, estamos ante un fenómeno de subproducto de la globalización, donde nosotros no podemos enfrentar este fenómeno con la lógica tradicional. Claro. Tiene que estar tenemos que instalar acción en varios frentes. Uno de los frentes es, por ejemplo, instalar la cooperación bilateral con Brasil a través sobre principios de seguridad. Sí, pero yo quiero aterrizar con algo más básico. Decía hace rato Juan Martín, un policía que se queda, Pedro Juan Caballero le paga al comandante de la policía para... No sé si al comandante, en la comandancia. O paga en algún lado. ¿Eso vos podés asegurarme que no existe, que no hay más? En mi caso, yo no, o sea que si yo te afirmo eso podría ser, pues yo no soy parte de eso es lo que te puedo decir, yo, para mí, y si existe, y si el profesor está afirmando, quiere decir que existe, bueno, entonces son las situaciones también que debemos ir trabajando con la ciudadanía, porque por eso nosotros que estamos creando... la ciudadanía? Si yo no tengo nada. Pero si creamos... Pero ahora... Bueno, pero de repente pues, hay que crear ese marco institucional, Luis, donde la prensa puede ya participar y que me denuncie a mí públicamente en un informe de gestión que yo recibo plata. Lo que usted pide es que la gente vaya al matadero. Sí. Porque se imagina usted en Pedro Juan, en Amambay, y ahí el diputado está asintiendo con la cabeza que yo me vaya y le denuncie al narco, pero al día siguiente voy a aparecer, porque ese policía le va a contar al narco que yo me fui. Toca hacer la pausa. La policía, a la vuelta, la ciudadanía colabora. Yo estuve creando el Consejo de Seguridad. Yo te quiero escuchar lo que ustedes me plantean acá, es sencillo. Ahí la denuncia que yo recibí ahí en público, y eso tienen las autoridades nacionales. Yo vengo, traigo un informe, le digo, esto es lo que se tiene que hacer. Yo estoy... ¿A quién le entregaron? Y al ministro, al diputado, sabe todo lo que se dijo ahí en la reunión. Estuvo conmigo en la reunión. Y yo le quiero... y ahí uno de los concejales se publicó en las redes como un concejal estaba denunciando a la ciudadanía. Ella no tiene miedo ahora. Pide que las instituciones funcionen. Pide. Tómese la pausa. Brevísima. Ya volvemos.
Bueno, quedan 4 minutitos. Estela, una última pregunta para cerrar. ¿Puede Yucio resolver este conflicto, frenar la narcopolítica? Yo creo que él perdió la oportunidad de coordinar las distintas instituciones con responsabilidad en la seguridad y no lo hizo. No ejecutó su presupuesto, tiene denuncias de corrupción que no sigue. Entonces, creo que a esta altura él ya no está en condiciones de liderar este proceso que necesitamos, que es tan complejo y requiere intervención de todas las instituciones. ¿Y ustedes creen eso? Yo también creo que no existe un plan estratégico para Pedro Juan o Amambay, ¿verdad? La ausencia del Estado es lo que ocasionó todo esto, ¿verdad? El Estado es el que tiene el presupuesto para eso, ¿verdad? El Ministerio del Interior, ¿verdad? Y yo creo que no veo una estrategia para inmediata ni a largo plazo, ¿verdad? Pancho, cerramos contigo, ministro. Yo creo que más o menos en la línea del profe, hay poco tiempo para que vos demuestres tu... Después se te dispersa. Él hubiese hecho cambios, creo, drásticos en la... y no hizo. Y depender, ese sistema de depender del comandante y esa estructura bicéfala siempre tuvo problemas. Alguien tiene que ser más fuerte. Claro. Alguien tiene que ser más fuerte. Y eso creo que no ocurre en Viceministro, vos estuviste como policía y ahora está como viceministro. Yo estoy seguro que estamos a tiempo. Yo disiento con el profe que el ministro no puede llevar adelante gracias a la postura que estamos asumiendo y de acuerdo a los planes que estamos instalando en materia de seguridad, se puede enfrentar de manera multiagencial este desafío, donde podemos, para concluir nomás, podemos tener una policía eficaz 100%, pues si las cárceles siguen llenos si no se cumple la finalidad de la pena conforme al artículo 20 y que no haya una persecución penal eficaz, no haya un programa de política social claro del gobierno, una condición política clara. El diputado sabe que Amón con Buriajula venía. ¿Cuánta gente joven? Hay jóvenes que necesitan oportunidades. ¿Quién le va a crear esas oportunidades? Y este es una de las estrategias. Lo coordinar, y estamos coordinando, profe. Entonces, nosotros pues también 32, ¿cuántos años ya pasó? 1999, nunca se hizo. Ahora nosotros somos los que estamos instalando esto y con mucha autoridad del gobierno. Pues yo le digo, yo no actúo solo, yo actúo por directiva del ministro con esa firmeza con la cual y profesionalismo con lo cual estoy instalando esta propuesta. Pero no se siente, lastimosamente no se siente. Por supuesto que va a llegar su tiempo y justamente el diputado estaba en la reunión y el pueblo necesita ya ahora, y ahora es el momento también que la Cámara de Senadores y Diputados nos den presupuesto. Mira, no es el presupuesto. Ahí estamos pidiendo 130 millones de dólares para una política de seguridad, de defensa y seguridad interna. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao.